Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Durante este mes de noviembre, el tema que nos hemos dado para las predicaciones de este mes es sociedad y evangelio. Sociedad y evangelio. Por lo tanto, nuestras reflexiones han estado en torno a que estamos en este mundo, no somos del mundo, pero hablemos de este mundo. Hablemos de este mundo para que no nos extrañe, no nos sorprenda, sino que también en este mundo podamos hablar, movernos de una manera tal que entendamos el contexto de lo que está pasando en nuestra sociedad actual, que la sociedad siempre es cambiante, no es estática, no es estable, es cambiante, más bien me refiero a que no es fija, no es estática, va modificando y especialmente en estos últimos años, 30, 40 años, incluso más, han habido muchos cambios y esos cambios están predominando en el día de hoy y a veces no nos hemos dado cuenta del porqué de esto que se habla en muchas veredas, en muchos escenarios y cuando encendemos la televisión, ¿por qué? Entonces, esperamos que usted pueda seguir las predicaciones. Están grabadas en el canal de YouTube de la iglesia, tanto el culto como las predicaciones, y usted puede volverlas a revisar. Sociedad y evangelio es el tema de este mes de noviembre y quiero partir haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuántos andan por la calle alguna vez? ¿Han andado por la calle? ¿Quién no? Todos andamos por la calle, conocen la calle. ¿Quién no conoce la calle? Las calles estas de Santiago, ¿cómo son las calles de Santiago? ¿Cómo son las avenidas de Santiago? Intensas, atochadas, acaloradas, mucha gente. Y vienen ya los días donde mucha gente que ha estado guardada, parece que ahora va a salir toda la calle en los días y semanas que se vienen. Pero hermanos, no sé si alguno caminando por alguna comuna, en alguna calle, en el centro, avenida, ha encontrado esos locales o en vehículo y usted muerto de hambre, o por lo menos con un hambre un poquito sustantiva, ha visto esos locales que tienen un nombre y después dice al paso. ¿Lo ha visto? Al paso. ¿Qué dice antes? Comida al paso. 11 al paso, almuerzos al paso, ¿cierto? Y cuando le ponen al paso, ¿en qué uno piensa? Rápido, así, rápido porque me tengo que ir. Ya no me voy a quedar 1 hora, 2 horas, es al paso. O voy a quedarme, o voy a llevar o pido para llevar, digo, pero es al paso. Hoy día parece que vivimos al paso. Todo rápido, vamos. Y si no me atienden rápido, ¿qué hago? ¿Cuántos se han ido de un local, de algún negocio, porque la atención ha sido lenta? Sí, yo me he ido porque no me ha gustado la atención, ha sido lenta y me voy al otro. No me gustó, se demora mucho. Todo es rápido, tiene que ser ya, ahora ya. Como que no sabían que venía, algo así, no le avisaron que venía, no está listo. Y cuando hemos hecho un pedido, hoy que se demora, ya han pasado 3 días y compré en línea y todavía no llega mi pedido. Todo tiene que ser rápido, en otras palabras, la terminología, el concepto al paso se ha instalado en nuestra sociedad, pero también lo triste es que también se ha instalado en la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver si esto es bueno, esto es malo, y en qué manera podría entonces afectar. Por eso que quiero invitarles a leer un libro profético del Antiguo Testamento. No lo vamos a leer completo, pero puedo pedirle que usted abra su Biblia en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás, capítulo 1. Después vamos a ir al capítulo 3. Pero para poner en contexto Jonás capítulo 1, tengo acá la versión NBI, nueva versión internacional. Usted tiene otra versión, perfecto. Y vamos a leer con nuestros amigos que también están en línea, están acompañándonos al otro lado de la pantalla. La profecía, el libro del profeta Jonás, escrituras del antiguo, de las escrituras antiguas, capítulo 1 dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, ¿y qué le dice? Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás lo llama el Señor y le da la orden, anda, ¿a dónde? A la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ahora sí, vamos al capítulo 3
Saltémonos el 2 y vamos al 3, después que el pez, ustedes conocen la historia, no lo estoy, ¿cómo se dice el término? ¿No? Ajá. ¿Han leído Jonás, cierto? No los voy a spoilear, ¿cómo es? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer cuenta que todos conocen la historia de Jonás, ¿ya? Así que, después que el pez, el gran pez, arrojó a Jonás en la playa, en tierra seca, vuelve nuevamente Dios, ¿ya?, a hablarle en el capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive, y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. La Reina Valera dice que demoraba 3 días en recorrerla. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿qué tenemos acá en esto? Le he puesto como título a este mensaje, si hablábamos de local y comida al paso, a este mensaje le he puesto como título: arrepentimiento al paso. ¿Está bien? Arrepentimiento al paso, título para hoy día. Bueno, vamos a partir en primer lugar, número 1, hablando de Nínive, porque esa Nínive es donde se tiene que dirigir el profeta Jonás. Nínive era una ciudad de la antigüedad, estamos hablando siglo VIII antes de Cristo, y quedaba ubicada cerca del río Tigris, ¿ya? Y ocupaba gran parte de las civilizaciones que hoy día conocemos, entre eso Irak, Turquía, por ahí una vasta ubicación. El rey era Sennacherib era el rey de entonces, y Nínive se llegó a convertir ¿en qué cosa? En la capital del imperio asirio. Estamos hablando del imperio asirio, un imperio importante de la época, ¿ya? Y ya vimos que en Jonás 1.1, en Jonás capítulo 3, se refiere a Nínive como la gran ciudad. Estamos hablando de una capital que no es menos importante, como una gran ciudad. Poseía Nínive una grandeza excepcional en lo que significan palacios, construcciones. El rey la llevaron a la gloria a la ciudad de Nínive. La religión de Nínive era una religión, por supuesto, pagana desde nuestro contexto, porque adoraban a la diosa de la fertilidad, a la diosa de la guerra, y adoraban también a otras divinidades, ¿ya? Tenían centros culturales, biblioteca, pero aparte de todo eso que puede sonar llamativo, ¿qué es lo que la caracterizaba a la ciudad de Nínive? ¿Por qué cosa era o recibía más reconocimiento que cualquier otro avance o progreso? Era reconocida la ciudad de Nínive, ¿saben por qué cosa? Por su extrema crueldad. ¿Puede pensar hoy día en algún país que sea extremadamente cruel? En la actualidad, no lo diga, solo piénselo. Un país que sea extremadamente cruel. Bueno, en eso entonces Asiria, y especialmente la capital, que era Nínive, era reconocida por su crueldad, por sus torturas. Eran extremadamente sanguinarios en sus guerras, en sus conquistas. Conquistaban la tierra, mataban a sus habitantes y los demás los esparcían, los llevaban esclavos, ya los degollaban, le enterraban puntas en los ojos, les cortaban la nariz, les cortaban las orejas, ¿ya? Y los apilaban los cuerpos en las plazas. De esa fama gozaba entonces Nínive. Así eran de crueles en sus conquistas, en sus guerras y todo ello. Ahora, haciendo solamente un resumen y no detallando más, por supuesto que Israel, para esos otros lados donde habitaba Jonás, esto era conocido. Por lo tanto, Asiria, con su capital de Nínive, se convirtió en una, ¿qué cosa? En una amenaza. Estos pueden venirse para acá en cualquier momento. Y en ese contexto de miedo, de temor, de inseguridad, es que Dios le habla a Jonás y le dice, ¿qué cosa? Ándate a la ciudad de Nínive y pregona contra ella, que será destruida. Y Jonás capítulo 3, versículo 4 dice, dentro de 40 días Nínive será destruida.
Uno entendería después que estudia Nínive, ¿qué motivos tendría Jonás para no ir? ¿Qué motivos tendría Jonás para no ir? Miedo. Aquí me van a degollar a mí, si yo voy para allá. Si asomo la nariz, me la van a cortar. Ahí le cortan todos la nariz, las orejas, ya, y lo apilan, los degollan. Es así de sanguinaria la ciudad. Tal vez decía, no quiere que esta ciudad se arrepienta o tenga una oportunidad de salvación. Lo que mejor sería para ellos es que esta ciudad sea destruida y desaparece toda amenaza. Bueno, no estamos en la cabeza de Jonás y puede ser todas esas razones, pero huyó, finalmente Dios lo lleva con las circunstancias y finalmente sí llega a Nínive con todo este temor, con toda esta amenaza, siendo él muy pequeño frente a toda esta población, 120.000. El capítulo 4, al final del capítulo 4, dice, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas. Jonás capítulo 4, versículo 11. Y 120.000 personas nos suena mucho para nuestros días, pero en aquellos días claramente era distinto. Pero en medio de esta predicación, todo un día Jonás comienza a predicar, se interna en la ciudad, una ciudad que demoraba más o menos 3 días en recorrerla a pie. Claramente, cuando comienza a predicar, para sorpresa de él, ¿qué sucede con la ciudad de Nínive? Que el rey escucha entonces el mensaje y hubo una recepción al mensaje de Jonás. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a sospechar? Esto no me van a escuchar, pero lo escucharon, lo recepcionaron. Y dice que los ninivitas, versículo 5 del capítulo 3, 3:5, dice, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto, en señal de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Había arrepentimiento? ¿O arrepentimiento al paso? Dice el versículo 6 que cuando el rey de Nínive, ¿quién era el rey de Nínive? Se cree entonces que era Sennacherib, se enteró del mensaje. ¿Qué hizo el rey? La autoridad máxima de Nínive, capital de Asiria, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo, se cubrió de ceniza en señal de pesar. Luego mandó, ¿qué mandó? Que se pregonara por toda la capital de Nínive, ¿qué cosa? Por decreto del rey y de su corte, abro comillas, ¿cuál es el decreto? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la orden? Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Verso 8, al contrario, el rey ordena, edicto real, ordena, ¿dónde voy? Que toda persona junto con los animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? La exclamación. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Te parece que acá se dicte algo así en Chile? ¿Podría pasar alguna vez? Tendría alguien que estar muy asustado, como para que algún día, hipotéticamente, veamos publicado en el diario oficial o en los titulares algo así. ¿Sería posible? No sé, cada uno haga, pero pienso en si esto podría ocurrir alguna vez en nuestro país o en algún país, si no ha ocurrido antes, pero por lo menos ocurrió en el siglo 8, allá antes de Cristo, en Nínive. Al ver Dios lo que hicieron, versículo 10, ¿qué pasó? Es decir, que se habían convertido en su mal camino. ¿Qué hizo Dios? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había, como dice ahí en pantalla, que les había anunciado. Así que la profecía de destrucción quedó derogada, quedó anulada y no se va a materializar porque los ninivitas recepcionaron el mensaje que Dios le había enviado a Jonás y ellos se arrepintieron porque el mensaje decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Después de cómo pensaban los ninivitas y la forma y la filosofía que tenían de vida y del trato que le daban a los prisioneros, uno dice, caramba, ¿cómo llegaron a pensar de esta manera? O al menos el rey,
Porque esta era una ciudad muy materialista, también dice la historia, era una ciudad muy injusta, así que quería la prosperidad, el progreso, el crecimiento, y tal vez podrían haber aplastado a Jonás en 3 tiempos. Pero hermanos, ya, parece que la historia termina allí. Pero no quiero avanzar con el capítulo 4. Ustedes saben que Jonás después, ustedes saben la historia, ¿verdad? No se la estoy adelantando. Ustedes saben que Jonás después no le gustó, que el pueblo se arrepintiera, que la destrucción no viniera, se amargó y se puso, porque Jonás parece que quería presenciar en primera fila, ¿qué cosa? La destrucción, la aniquilación, y después ir con la noticia, ¿dónde? A su gente, pero nada de eso pasó. A lo mejor Jonás pensó que valga la pena el viaje, venir hasta acá, y se va y se tiene que volver viendo que Nínive está intacta. Pero ese no es el tema donde quiero llegar. Nínive sobrevivió a esta profecía, sobrevivió a esta destrucción. ¿Y se mantuvo en pie el resto de los años? No. Sí, fueron obedientes al edicto. La gente hizo esto, hasta los animales no bebieron ni comieron y se arrepintieron ya de sus malos caminos y no vino la destrucción. ¿Se mantuvo la ciudad así? No se mantuvo la ciudad así. No se mantuvo en esa actitud de arrepentimiento. No se mantuvo en esa actitud de súplica, de ruego, de pedir compasión, misericordia de parte de Dios. O sea, la súplica, esta actitud parece que fue, como decía al principio, al paso, rápida. Salgamos del apuro, salgamos de la urgencia. Como decir, volvámonos a Dios, voy a ir a la iglesia, ¿ya? Voy a empezar a orar para salir ¿de qué? Del paso. Pero después parece que nos olvidamos. Lamentablemente la ciudad, después del siglo VIII, avanzando los años, en el 612 fue destruida. 612 a.C. Los medos, los caldeos se unieron sus fuerzas y rodearon la ciudad y la destruyeron totalmente, con toda su gloria, sus palacios, sus construcciones, sus avenidas, sus bibliotecas, sus teatros, y todo lo que tenían fue arrasada, su población fue masacrada. La historia cuenta que los esqueletos fueron encontrados apiñados porque ni siquiera los enterraron, quedaron todos esparcidos en la tierra. 2 siglos después, si uno visitaba ese lugar, era prácticamente difícil creer que en esa localidad se encontraba una gran ciudad que demoraba 3 días en recorrerla a pie, porque todo había quedado desolado, no quedaban ruinas, nada costaba pensar, no quedó absolutamente nada después de 2 siglos, y la masacre en el 612 fue realmente para hacer una película horrorosa. Fueron masacrados, destruidos, esparcidos. Hermanos, el profeta Sofonías ya había hablado de esto. Ya en el capítulo 2 de Sofonías, versículo 13, versículo 15, al menos leo esos 2 versículos, ya hablaba de esto y costaba pensar que eso fuese a ocurrir a una ciudad tan próspera. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Sofonía, que por ahí va a aparecer en pantalla, dice: Él extenderá su mano contra el norte, aniquilará a Siria y convertirá a Nínive, aparece Nínive en el profeta Sofonías, en desolación árida como un desierto. Versículo 15 de Sofonías 2. Esta es la ciudad alegre que habitaba segura, la que se decía a sí misma, yo y nadie más. ¿Cómo ha quedado convertida en espanto, en guarida de fieras? Todo el que pasa junto a ella se mofa y le hace gestos con las manos. Profecía de Sofonías antes de que esto ocurriera y que finalmente ocurrió tal cual. Y eso que se arrepintieron. Entonces, hermanos, uno saca algunas conclusiones. ¿Cuáles son sus conclusiones respecto de esto? Saca algunas de sus conclusiones. Primero, los ninivitas recibieron la orden de convertirse. ¿De quién vino la orden? Del rey, del monarca de la época, ¿ya? Pero hermanos, el acto de arrepentimiento, de arrepentirse, nunca puede obedecer a la orden que otro nos da. Yo no me arrepiento porque mi mamá me dijo que me tenía que arrepentir e ir a la iglesia.
Yo no me arrepiento porque mi esposa me dice que me tengo que arrepentir, o mi esposo, o otra persona, o mi compañero, o mi pareja, para que sigamos juntos. Tú te tienes que arrepentir. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento no puede venir de alguien que está acá, solamente en el ámbito de compartir, de invitar, pero de ordenar. Solamente la orden de arrepentimiento viene de Dios. Dios es el que nos manda que nos arrepintamos. El arrepentimiento y arrepentirse es una orden. Y esa orden ya vino del máximo monarca de la historia, es nuestro Dios. ¿Ya? Pero los ninivitas la recibieron del monarca. Y al monarca se le sirve al ojo para estar en la buena, para estar bien, para no recibir alguna represalia. Así que uno podría inferir que tal vez este arrepentimiento, aunque lo hubo, fue un arrepentimiento al paso, fue un arrepentimiento externo, ¿ya? Y en la sociedad de hoy, hermanos, ya que estamos hablando de sociedad y evangelio en este mes de noviembre, es frecuente encontrar lo siguiente. ¿Qué cosa? Muchas personas entrando y saliendo de los templos, de las iglesias, lugares de reunión, pero que nunca han vivido una experiencia de arrepentimiento. ¿Lo ha visto? Puede que entre nosotros y en muchos templos a esta misma hora hayan personas que estén sentadas escuchando un mensaje, cantando y orando, pero nunca han vivido la experiencia del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una decisión que uno hace en algún momento de su vida, profundamente adolorido, apesadumbrado por su actual condición de vida, por la forma que ha vivido. Es un pesar, es un lamentar. Siento tanto haber hecho esto, haber vivido de esta manera, estar haciendo esto. No es una cuestión que no se experimenta por dentro, es una cuestión de las entrañas, perdonen la expresión. Es una sensación de pesar, de lamentar la forma en que viví o la forma en que he estado haciendo las cosas. Esto no es correcto, esto no está bien. Y por lo tanto, como no he estado bien y siento y creo que no está bien, ¿qué decido hacer a continuación? No hacerlo más. ¿Se entiende? No hacerlo más. Porque si no se toma ese compromiso, esto no lo voy a volver a hacer más, de ahora voy a cambiar, no hay arrepentimiento. Solo es pesar. Solo es sentir tristeza, pena y seguir tal cual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace Dios a través de los labios del profeta Jonás cuando se interna en la ciudad de Nínive? Arrepiéntanse, si no lo hacen, no va a sobrevivir. Y aparentemente se arrepintieron, pero el arrepentimiento verdadero y de corazón es sentir pesar de alguna manera por algo que no ha estado bien. Y desear, determinar, decidir firmemente no volver a hacerlo más. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo solo. Ayúdame, Señor. Enséñame, muéstrame cómo, porque quiero terminar con esto. Y cuando un cristiano se arrepiente para recibir a Cristo en su corazón, se tiene que seguir arrepintiendo. Y se tiene que seguir confesando. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero antes de confesar hay que arrepentirse. No estuvo bien, Señor, sé que tus caminos son estos, esta es la manera de vivir y me tengo que arrepentir. No fue bueno lo que hice, tú me enseñas honestidad y en el informe, en el trabajo tuve que mentir y puse algo que no era cierto. Nunca más, Señor, me arrepiento, no tengo que mentir, no tengo que andar con subterfugios que este mundo me presiona para hacer. Esto tiene que ser correcto, tengo que informar lo correcto. Mis impuestos, mis deudas, pagarlas a tiempo, lo que corresponde. No mentir en la postulación a la beca, porque necesito la beca. Y si me preguntan cuánto percibo como ingreso, le voy a poner menos para que me gane la beca y tenga el porcentaje y no me sumen más porcentaje en el registro social de hogares. ¿Se entiende esto? ¿Han escuchado esto? Sí. Y muchos mienten. Si el otro día pasaron por mi casa y me decían, y es que muchos mienten y ponen lo que no corresponde para ganarse la beca y el porcentaje no les suba y no les pase de un 60%. ¿Es eso o no? 40,
40. ¿Usted está en casa? ¿Cuánto es? Entonces, hermanos, cuando uno descubre que no ha andado bien y no ha hecho las cosas correctamente, perdóname, Señor, si no somos perfectos, nos equivocamos y nos lleva el Señor a la confrontación. Arrepentimiento es sentir ese pesar, esto no está bien, no puedo sentirme contento con esto, no puedo celebrar esto, aunque todo el mundo lo haga, entonces voy a cambiar, no más. De ahora en adelante lo haré bien. Entonces, hermanos, en la sociedad de hoy uno ve eso, gente que entra a las iglesias y no han pasado por esta experiencia de un cambio y una transformación de vida. Algunos han vivido esta experiencia, este arrepentimiento al paso. Y cuando uno habla de arrepentimiento al paso, está hablando de algo que es pasajero, algo que es temporal, algo que es breve o también de corta duración. Arrepentimientos de corta duración, arrepentimientos con fecha de vencimiento. Arrepentimiento al paso es la experiencia que le ocurrió a Nínive. La salvación, hermano, la salvación eterna es un regalo que Dios obtuvo para nuestras vidas mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso ya está obtenido, está ganado. La salvación eterna, la vida eterna, ya está conquistada y está como un regalo para todo aquel que se arrepiente y para todo aquel que cree. Pero hay que pasar por esos dos momentos. Recuerden lo que dice Marcos, capítulo 1, verso 15. Transmisión, por favor. Marcos 1, 15, en la predicación aparecen estas palabras. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio o creed en las buenas nuevas. Arrepentirse y creer. No basta con creer. Primero hay que arrepentirse, cambiar, no desear nunca más en esto. Y ahora estoy libre, mis manos limpias, entonces para poder creer. Hoy debemos volver a sacarle, hermanos, ¿qué cosa? El polvo al arrepentimiento. ¿Qué les parece si volvemos a casa y le sacamos el polvo al arrepentimiento? Le echamos una sacudida y lo ponemos al frente para tenerlo siempre, como esos mensajitos en el refrigerador. ¿Por qué no le sacamos el polvo al arrepentimiento? ¿Ya? Aunque sean varios por allí que no soportan escuchar esta palabra. Hable de arrepentimiento allá afuera. No lo van a soportar, no lo van a soportar. Porque ¿qué es lo que te dice la sociedad hoy día? Ya que estamos hablando de sociedad y evangelio. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad hoy día, hermanos? La sociedad nos dice que no hay de qué arrepentirse. ¿Qué más? No hay de qué arrepentirse, el arrepentimiento es de otros tiempos, que hoy día hay que actualizarse, que no te quedes en las cosas pasadas, que ahora son otros tiempos. Por lo tanto, el lenguaje lo tenemos que cambiar. Y ya hemos hablado que la sociedad de hoy es la sociedad del lenguaje, de las palabras, de cambiar las cosas y poner eufemismos, ¿ya? O sea, suavizar lo que parece grave, suavizarlo para que no parezca tan grave y fuerte y así la sociedad lo pueda aceptar en una ley que luego se termina promulgando. Hermanos, el evangelio, por el contrario, ¿qué nos dice? Por eso que la iglesia tiene que ser la iglesia del evangelio, no que porta la sociedad y su mensaje. ¿Qué dice en Hechos capítulo 3, versículo 19? Hechos 3, 19, por tanto, en la predicación, Pedro decía, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Así que desde los inicios de la iglesia el arrepentimiento ha sido clave, de tal manera que luego de arrepentirse y volverse a Dios vengan esos tiempos de descanso. Pero no puedo saltarme, no puede ser el arrepentimiento al paso de corta duración, breve, sencillo, sino que tiene que ser profundo. En Lucas 5, capítulo 5, versículo 32, en la predicación de Jesús en los evangelios, ¿qué encontramos? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice ahí, pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 32. Y este pasaje de Segunda de Pedro, ¿lo han leído? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora en la predicación del apóstol Pedro, en su segunda carta. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se o procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento no pasa de moda. El arrepentimiento no es de otros tiempos. El arrepentimiento es de hoy. Y si alguien quiere colocar el arrepentimiento, en muchos casos ha sido solamente al paso.
algo rápido, instantáneo, breve, para resolver algo del momento. Pero el arrepentimiento debe ser una bandera que llevemos todos los días, aunque la sociedad de hoy diga otra cosa. Para ser un verdadero hijo de Dios, no se puede pasar al local que diga arrepentimiento al paso. No puedo detenerme y parar en el local que dice arrepentimiento al paso. Si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, tengo que pasar de largo. Porque es posible que allí me haya quedado y allí esté comiendo, en el local que dice arrepentimiento al paso, y por eso que mi vida no cambia. Y por eso que cristianos, creyentes en las iglesias, a veces se ven testimonios que dejan mucho que desear, que avergüenzan, que dividen, que no edifican. Y uno tiene que examinarse, cada uno de nosotros. ¿No estaré comiendo en este local que dice arrepentimiento al paso? Tengo que salir de allí rápidamente e irme al local de al lado, que sea un arrepentimiento genuino, verdadero, y que me invite a poder tener una relación con el Señor. Hay que detenerse y pasar donde dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el local donde hay que pasar. Permítanme ponerlo en esos términos. Hay que pasar a comer al local que dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Allí hay que quedarse. Entonces, estoy viviendo un arrepentimiento verdadero. Hay arrepentimientos de paso, como decía, son de corta duración. Luego uno vuelve a ser lo que siempre ha sido. Si he sido toda la vida siempre así, es porque no he parado, no he llegado a arrepentirme de verdad. Hermano, hermana, y todos los que están en sus casas, ¿vives como arrepentido? ¿Vivimos en esta actitud de arrepentimiento? Aunque la sociedad no quiera hablar de esto, nosotros lo tenemos que poner delante de todos. Para que la predicación del Evangelio sea completa, no podemos sacar esta pieza y dejarla a un lado para que no tenga problema, para que el mensaje sea recibido. No tenemos que recortar el mensaje, no tenemos que tejiretear el mensaje y acomodarlo para que el que está delante lo reciba de buena gana y con una sonrisa en la cara. Tenemos que colocar todo el mensaje, y el mensaje dice que Jesús vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La predicación de Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús también lo dijo: no he venido a llamar a justos, a todos, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, nos ayuda a ordenar la vida, a tenerla en orden y no a estar con un pie en el, como decían los hermanos evangélicos de antes, a no estar con un pie en el mundo. ¿Qué decían los hermanos evangélicos antes? Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No sé si, a lo mejor todavía se sigue diciendo. ¿Cuánto se sigue diciendo? Pero a veces pasa eso, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y el profeta Elías, si no me equivoco, les decía: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué quieren adorar a Dios de lunes a viernes y el fin de semana, sábado y domingo, a sus dioses paganos? Permítanme parafrasearlo de esa manera. ¿Por qué dividen su tiempo y en dos lealtades? No se puede. El arrepentimiento es el antídoto para corregir la vida, ordenarla y poder sinceramente mirarte a ti, Señor. Dime, Señor, examíname, como él dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón. Y eso nos ayude a podernos arrepentir. Así que, hermanos, cuando estamos en noviembre, sociedad y evangelio, en esta sociedad la iglesia debe saber que no vive de acuerdo a la sociedad, sino que vive de acuerdo al Evangelio. Y el Evangelio es arrepentimiento, creer, fe. Así que, hermanos, todos los que estamos acá y los que están en casa, reflexionemos. Si estamos viviendo una vida arrepentida, porque una vida arrepentida es una vida de cambios. Les invito a orar. Oremos al Señor, pongámonos en actitud de oración y buscando al Señor, preguntémosle a Él, ¿qué ve en nuestra vida? ¿Qué ve en nuestro corazón? No vaya a ser que el arrepentimiento lo haya ido a dejar al fondo de la casa, en el rincón más lejano de la casa, y allí está botado, y allí se está empolvando, y allí se está olvidando. Señor, en esta hora, después de compartir esta reflexión, te ruego que solo sea tu Espíritu, solo eres tú el que puede hablar a nuestras vidas. Solo eres tú que nos puede llevar, Señor,
a estar contigo, para abrir el corazón y sincerarnos de verdad, para que nuestra vida, Señor, a pesar de que la sociedad habla de otras cosas y quiere postergar, que pongamos en el olvido, que ya no hablemos de esto, que esto es un lenguaje ofensivo, que les afecta, que les ataca, que ya no hay culpa, ya no hay pecado, ya no hay nada de esto, cada uno haga lo que quiera, pero no, como iglesia y desde nuestro púlpito vamos a decir, no es así. Queremos hablar de Jesucristo. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino al mundo a entregar su vida porque el pecado ha estado allí haciendo mella, separación, división. Pero Jesucristo puso la cruz. La cruz. Señor, queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Seremos hijos de Dios. Pero puede ser que haya algo que no hemos dejado y no nos hemos arrepentido y sigue estando con nosotros. Puede que estemos conviviendo con un hábito, con una decisión, con una forma de vida, con algo que sabemos que no está bien. No se puede juntar la luz con las tinieblas. No puede haber yugo desigual haciendo una cosa y creyendo otra. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdona los pecados de la iglesia, perdona, Señor, cualquier conducta que no te ha sido agradable. Gracias porque tú has venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Somos pecadores, queremos arrepentirnos, llévanos allí. ¿Quieres tomar un compromiso, una determinación valiente y decirle, Señor, aquí está mi vida? Quiero que en adelante esta vida sea otra. Dejando lo de atrás, lo del pasado y lo de antes, quiero arrepentirme y comenzar una nueva vida. No te voy a pedir que pases adelante. Si es así, solo levanta tu mano. Toda la iglesia orando, solo levanta tu mano, quisiera orar por ti. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando